aman al vino y le cantan al placer. Yo levantaré mi voz para cantar, para que me da amor y libertad. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantarle el amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor, de amor. En el mundo existen muchos cantos, canciones que levantan y hay canciones que hacen caer, canciones de alegría y otros cuantos de dolor. Entre esas canciones que se oye a mí cantar, para aquel que me da de su felicidad. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor, de amor. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantar el amor que se ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de amor. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantar el amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para él y cantar una canción de alegría y de Buenos días, queridos hermanos, qué gusto saludarles en esta mañana preciosa. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecieron? Luchito ya está conectado. También está Carlitos, Miriancita, María Esther, Marita Alves, Angelito. Dios nos los bendiga. Estamos en esta mañana radiante por acá, ya un sol. Ya a Dios gracias nos ha dado una media esperanza, nuestro amado Dios, de verano. ¿Ya? Disfrutamos también la lluvia, el frío, es bueno para la naturaleza, pero también el verano. Y estamos contentos en esta mañana para poder presentar delante de Dios nuestras vidas, la palabra a todos los amigos, amigas que nos escuchan, pero también a nuestros hermanos en Cristo que día a día se conectan con primero con Dios en la unidad del Espíritu y su servidor para presentar delante de Dios nuestras vidas, la iglesia y el mundo y las necesidades, sobre todo para estar en esa comunión con nuestro Padre Celestial. Espero que hoy pues también ustedes estén unidos y compartamos lo que Dios tiene para nuestras vidas ahora. Vamos a orar, vamos a iniciar orando. Ya está Helencita, Lucía, un abrazo, Helen, a todos vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿sí? Acompáñenme para entregar este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias te damos por esta mañana tan radiante que nos has dado.
Padre bendito, agradecidos por esa bondad inmensa, y quiero poner delante tuyo mi vida, la vida de mis hermanos. Queremos estar agradecidos, Señor, cada día por la bendición de darnos esta oportunidad de estar congregados en tu nombre. Y la vida que es más, Señor, que la comida más que el vestido, el calzado o cualquier otra cosa, Señor. Tú has suplido toda necesidad. También nos rendimos a ti, Señor, perdona nuestras ofensas, nuestros hierros, Papito del cielo. Padre amado, sé tú obrando, mi Dios, en cada uno de nuestras vidas, porque contra ti hemos fallado. Ayúdanos a mantenernos firmes, santos, a mantenernos, Señor, Padre Santo, delante de ti como hijos verdaderos. Padre, esa lucha que tenemos, el espíritu contra la carne contra el espíritu, Señor. Nosotros lo que queremos es que ese fruto del espíritu cada día se muestre en nuestro carácter, comportamiento, conducta. A ti, Señor, es toda la honra y la gloria y la gratitud por este día, la vida, por darnos, Señor, esa provisión del pan, pero sobre todo la provisión que es en el espíritu de tu presencia y también el maná que viene de ti. Porque sabemos que la añadidura, Señor, es el vestido, el calzado, el alimento no se agotó porque ni el aceite ni la harina, porque usted ha provisto. Padre del cielo, gracias infinitas por esa bondad. En medio de todo, de la prueba, la disciplina, Señor, y el juicio, usted no ha dejado a sus hijos desamparados ni mendigando pan, siendo fiel a su promesa, Padre. Por eso, ahora más que nunca, Señor, ponemos en sus manos, Padre del cielo, este tiempo, este día. Bendito Dios, en nuestras vidas ponemos, Señor, a la familia, Señor, a los niños, que usted los guarde, a los jovencitos, que usted los sostenga, a los papás, a las mamás, Papito amado, que usted les dé fortaleza, a los jovencitos, que les libre de todo pecado, de toda maldad, que ellos se alejen de la mala amistad y que, Señor, puedan ser firmes en sus convicciones de fe, como se les ha enseñado a cada uno de ellos. La palabra está sembrada en las criaturitas, en los jóvenes. Dales esa fortaleza, Padre amado. Los ponemos en tus manos a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Asimismo, el esposo y la esposa, que es nuestro clamor por la familia. Por eso, Señor, Padre Santo, ustedes lo ha puesto a la Iglesia Bautista Roel como el que pastorea la familia. Pastorea no solo a la familia de Dios, sino a las familias, a cada uno de sus hijos como ovejitas, y nuestro clamor es por ellos, para que usted se manifieste con poder en esos hogares. Oramos por nuestros ancianitos, ancianitas, abuelitos, abuelitas. Clamamos, Señor, por la familia inmediata, los parientes, sobrinos, primos, tíos, tías, a la nuera, el yerno, el suegro y la suegra, para que usted obre en aquellos que sobre todo no le conocen, aquellos que no están, Señor Padre Santo, dentro de ese pueblo precioso, para que puedan acceder a tu gracia, a tu perdón. Clamamos por todos ellos, clamamos por los que no le conocen, clamamos por los que están separados, alejados de ti. Clamamos por ese hijo o hija que ya está casado o casada, Señor, para que usted le guíe. Clamamos, Padre, para que nosotros podamos ser un testimonio para ellos, y clamamos para que ellos puedan volver cada día los ojos a ti. Clamamos por la familia, Señor. Clamamos por la iglesia, la familia de Dios. Clamamos, Señor, por la provisión, resolver esos problemas ahora más que nunca que hay familiares, legales, de trabajo, laborales, económicos. La provisión, Señor, tuya, primero en cada hogar, tu palabra, el corazón humilde y sencillo, al contrito. Corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, Señor, porque hemos fallado. Por eso esta prueba no es en vano. Señor, es formativa. Ayúdanos, Señor, a reconocer a través de esta prueba el tratamiento tuyo y ver qué está fallando en nuestra vida para volvernos a ti. Asimismo, Señor, clamamos por la iglesia, por la directiva, los diáconos, coordinadores. Clamamos, Señor, por cada uno de ellos. Clamamos, Padre amado, porque usted sea manifestándose cada día, Señor, en nosotros, Padre. Se manifieste, Dios, Dios mío,
en la vida de los miembros de la iglesia, dándonos sabiduría, los coordinadores y a toda la junta, Señor, para poder saber cómo dar los pasos. Gracias por esta iglesia que, Señor, ha mantenido, Señor, usted firme, comprada por precio, a pesar de todas las cosas que hemos pasado, Señor, y quizás pruebas que pasaremos, pero nos has dado momentos de refrigerio y nos darás el refrigerio de tu presencia con nosotros. Señor, por eso nos humillamos ante ti, cabeza de la Iglesia Bautista Roé, cabeza de cada hogar. Tú eres el Señor, tú eres nuestro pastor y nuestro soberano, tú eres nuestro Rey, tú eres, Señor, el único, el verdadero, Señor, y a ti la honra y a ti la gloria. Por eso, Señor, el clamor es para que usted se manifieste con poder y nos guíe, Señor, y haga los milagros portentosos para su nombre, sanidad, restauración de los hogares. Señor, quitar todo tipo de enojo, ira, contienda en los hogares, tratamiento del corazón de aquellos jovencitos, niños o papá o mamá, esposos, esposas que estén con estrés, con ansiedad, con angustia. Clamamos para que usted quite todo coronavirus, cáncer, tumoraciones, el clamor que damos a diario por cada uno de aquellos hermanos y hermanas que nos han pedido oración, Señor, y que están contagiados, familias que han perdido seres queridos. Oramos, Padre Santo, por cada uno de ellos, por la hijita de Eloísa, para Blanquita, para que usted la sane. Oramos, Señor, por Jonathan, nuestro querido amigo, Señor, que usted me lo recupere, por la vida de Fabiolita, de Nachita, Señor, esposas de Pastor Telmo y Víctor, Señor, que usted haga la obra, Pastor Fernando Herrera, su familia, que sabemos que está contagiado, la esposita del Pastor Adrián Muñoz, que no dé positivo, Señor, aclamamos por cada siervo y cada sierva en el cual ha afectado, Señor. Clamamos por Laurita, el cáncer, Señor, usted me la sane, por Elizabeth, Señor, que usted asimismo haga la obra en ella. Te clamamos, Señor, por nuestros hermanos que están con otra enfermedad que no sea el COVID, pero usted me los sane, porque, Señor, en este país la medicina, los médicos, Señor, están saturados por el asunto de esta pandemia y el gobierno, Señor. Padre bendito, ya no da abasto y fuera de eso la corrupción. Señor, solo estamos esperando de ti. También, Padre, clamamos para la reactivación económica de cada hogar, porque el gobierno, Señor, mientras está dando prioridad a intereses y pagos de deudas, el pueblo necesita reactivación económica, necesita ayuda, auxilio. Están cerrándose hoteles, están cerrándose negocios, comercio, mientras el gobierno sigue respondiendo a los chulqueros de siempre, tenedores de deudas del Fondo Monetario Internacional, que en medio de la muerte no les importa nada y exigen los pagos, y el gobierno se ha entregado a esa labor, esa tarea de darles oído en vez de decirles que qué chulquero. Obviamente no tiene ni siquiera temor de Dios para cobrar en medio de la muerte intereses y deudas, en vez de esperar y bajar intereses, condonar intereses, empiezan a amenazar con esos cobros. Señor, y celebrando el gobierno por ese asunto, Padre Santo, ahora más que nunca sabemos que solo tú, el Dios de justicia, como veíamos ayer, su nombre, Señor, harás justicia al necesitado, al desamparado. Latinoamérica está sumida, Señor, lamentablemente en esa terrible tarea de los gobiernos para responder ante el chulquerismo del Fondo Monetario Internacional y los tenedores de deudas que amenazan, Señor, en medio de la muerte y del dolor. Pero tú eres el Dios justiciero, Señor. Tú eres el Dios único y reactivarás la economía de tu pueblo, Señor amado. Tú eres el único, mi Dios. Tú eres el que estás frente, Señor, a todos, Señor. Y por eso en misericordia pedimos, Padre, que nosotros seamos un instrumento tuyo para ver por el necesitado, por el que no tiene. Porque si esperamos de estos gobiernos, Señor, que siguen con las amenazas de la corrupción, Señor,
Yo te clamo, Padre Santo, por el país, pero sobre todo para que se vuelvan los ojos a ti, para que el país vuelva los ojos al Dios vivo, al Dios verdadero, al único, al soberano, Señor. Sobre todas las cosas, que usted, Papito del cielo, se glorifique en medio de toda esta situación que vive, no solo nuestro país, sino Argentina, Brasil, Bolivia. En Bolivia, Señor, sacaron a ese presidente y ahora están, Señor Padre Santo, todo en reclamos, Señor, Uruguay, Paraguay. Te pedimos, Señor, por Perú, por Brasil, Señor, por Venezuela, por Colombia, Señor, por Honduras, Panamá, Guatemala, Cuba, Haití, República Dominicana, países de Centroamérica devastados por la corrupción, Señor, por la muerte, Señor, Padre, la droga. En el nombre de Jesús clamamos por México, Norteamérica, Estados Unidos, ese país golpeado, Señor, tanto por este coronavirus, que usted haga la obra en ellos, Señor. Te pido, Padre, por esa población, Padre Santo. Te pido por Canadá, España. Te pido, Señor, por Bélgica, donde están nuestros hermanos queridos, Señor, hijos, hijas. Te pido, Señor, por Italia, Inglaterra, Francia, Señor, Países Bajos, Gran Bretaña. Te pido, Señor, por Asia, África, Rusia, India, Oceanía, Australia, Medio Oriente, Israel. Clamamos porque el Shalom se instaure, Señor, ahí en ese centro del universo que es donde tú, Señor, estableciste, Padre, la comunión y estableciste la relación con el hombre a través de ese pueblo y después en Jesucristo como la simiente de todos los pactos para, Señor, por el pacto del Nuevo Testamento de la Iglesia y para la humanidad. Te clamo, Señor, porque usted haga la obra en el mundo y vuelvan los ojos a ti, quitando la ceguera, Señor, que tiene, Padre Santo, que Satanás ha envuelto, Señor, al mundo entero. Hay un Dios vivo y verdadero. En tus manos ponemos cada uno de ellos, Señor, te clamamos, Padre bendito. Guíanos, fortalécenos, ayúdanos, Señor. Y danos, Padre, cada día la fortaleza para poder seguir adelante en este peregrinaje, mi Dios, en el cual, Señor, estamos cada día junto a ti. Bendito sea, Señor, en tus manos ponemos tu palabra, guíanos en esa palabra preciosa, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús te clamamos y te adoramos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, eh, vamos a ir rápidamente en nuestras Biblias, por favor. Permítanme traer mi cafecito. Eso. Vamos a la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor. Hoy vamos a ver en Lucas 16, 19 a 31. Cada mañana y cada noche es una experiencia muy linda el revisar este devocional. Un devocional en el cual nosotros podemos, amados hermanos, experimentar la enseñanza, las promesas, también los mandamientos de parte de Dios para nuestras vidas, la familia, y por eso estamos aquí para leer y analizar esta enseñanza. Vamos a ir entonces a la parábola de la parábola de Rico y Lázaro. Bueno, aquí hay dos posiciones teológicas que dicen que no es una parábola, sino es un relato directo, y otros que es una parábola. En tal caso, alrededor de esta historia, de este relato, y también, obviamente, si es parábola, pues tiene una enseñanza muy profunda de cómo será al final de los tiempos, o la enseñanza de cómo actuar y vivir mientras estamos aquí en la tierra. Porque este relato de la Biblia nos narra de la situación de dos personajes contrastando el uno y el otro. Vamos a ir, acompáñenme a Lucas 16, versículo 19. Amén. Gracias, Angelito, ya está acá. La palabra de Dios dice, la leo en el mundo hispano, en la Biblia mundo hispano. Dice,
Cierto hombre era rico, la leemos en su nombre, capítulo 16, ¿no? Muy bien, capítulo 16, Lucas 16, versículo 19. Ok, vamos a ver. Cierto hombre era rico, se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre llamado Lázaro estaba echado a su puerta lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades estaba en tormentos. Alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y ustedes, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Y él dijo: Entonces te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que le advierta a ellos para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo: No, padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Hasta ahí la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra preciosa. En tus manos ponemos este tiempo para comprenderla, entenderla y aplicarla a nuestra vida. En nombre de Jesús, amén y amén. Bien, algunas implicaciones sobre el contexto. Como les dije, una parábola es el relato de una historia ficticia con personajes que son ficticios. Generalmente, pues son tomados como dice un siervo, un cierto hombre. Pero en este caso, una cierta persona. Pero en este caso vemos nombres propios. Por ejemplo, la palabra Lázaro, ¿sí?, significa Dios proporciona auxilio. Supone que Lázaro, no el Lázaro, el hermano de Marta y María, no, este era otro Lázaro. Obviamente Dios nos habla de este relato, nuestro Señor Jesucristo, porque en ese tiempo, así como ahora, los nombres eran muy comunes. Obviamente, del uno de Juan, hay bastantes Juanes, Pedros, Pablos, ¿no es cierto?, Esteban. Entonces, este nombre era común, por eso no es el mismo Lázaro, pero hermano de Marta y María. Pero este hombre tiene un nombre y significa Dios proporciona auxilio, ¿no es cierto? Es posible que este nombre se le identifique como creyente o como cristiano, aunque no está implícito en el relato de que él, aunque no está indicando que él es creyente o accedió a través de una oración, no identifica, pero su nombre dice obviamente mucho del carácter de él. Dios proporciona auxilio. Entonces la figura de Dios proporciona auxilio significa que él creía en Dios. ¿Por qué? Por el resultado implícito en el final, que va directo al seno de Abraham. Y sabemos que alguien que va directo al seno de Abraham, que ya vamos a ver qué es, pues obviamente tenía que ser un hijo piadoso y creyente en la fe ya vista, o sea, en Jehová, en el Dios soberano. Y en este caso, pues, el otro pues, es identificado como el rico, ¿sí? Algunos, pues, obviamente dicen que no le dio el nombre. ¿Y por qué no se puso nombre? Pues bueno, de pronto ahí representa esta persona, como muchos de los ricos, como muchas de las personas que tenían ahí, pues obviamente en ese contexto, en la opulencia, la enseñanza lo que trata de es de contrastar, ¿no es cierto?, a los dos personajes. Y hay otros nombres, como por ejemplo, está hablando otros nombres propios, porque para que sea una historia tiene que haber nombres propios.
Hay un nombre propio Abraham, hay un nombre propio Moisés que lo menciona, habla de los profetas, ¿sí? Entonces es algo que tiene que ver con parte, pues puede ser parábola, pero también más le veo como un relato. La parábola, recuerden, son nombres, personajes, perdón, ficticios que son sacados de la realidad. Pero acá el relato, en cambio, son personajes reales, pero que son tomados como ejemplo para enseñanzas de la realidad. Entonces, tenemos nombres propios que son reales y eso nos da un indicio que es más que una parábola, puede ser un relato. Entonces, usted dirá cuál mismo será. Pues al final vamos a decirlo, pero más tiende al relato, ¿ok? Entonces, la enseñanza en la cual nosotros podemos encontrar acá es que la actitud de vida. Entonces, primer aspecto que vemos. Lo que se quiere resaltar acá es la forma de vida antes y después. Hay una forma de vida y una circunstancia de los dos antes y después. Que la una está contrastada con el otro, sí, pero las dos son formas de vida, el aquí y el ahora. Pero después de la muerte, ahí viene la otra parte que es el allá, a dónde termina cada uno. Y eso es lo que pasa ahora en nuestra vida. Como siempre he predicado en los funerales o en las personas que están de pronto enfermitos, les digo, lo más importante es en esta vida, más que vivir la chulla vida, es estar preparados para cuando algún momento nos toque partir o el Señor venga y nos lleve su presencia. Entonces, todo fin depende del inicio. Y cómo has vivido aquí y lo que tú decidas aquí es lo que determina lo que será después de tu muerte o en el más allá, que dicen otros, o en el cielo o en el lugar que vamos a ir. Entonces, está claro que la enseñanza determina la forma, la preparación de vida o la forma de vida, en la realidad terrena que se proyecta a lo futuro. Por eso dice, cierto hombre era rico y se vestía de púrpura y de lino fino. Obviamente eran vestidos costosos. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Significa que era una persona dedicada a la chulla vida. ¿Mm? Estaba todo el tiempo pues saturándose y en el contexto me parece que este personaje pues dice que hacía bastante, hacía banquetes y era pues invitaba a la gente y me imagino que estaba dedicado solo a la banalidad. Me acuerdo el libro de Eclesiastés, cuando pues se le atribuye a Salomón a propósito, el escritor o el sabio. Eclesiastés dice claramente ahí, si usted lo lee, que todo había él tenido. ¿Sí? Dice que él no había cosa, no había nada que no había pasado o tomado o descubierto o vivido. Y que todo eso, pero dice que eso es vanidad. Entonces vean lo que dice aquí, hacía banquete y cierto pobre, aquí hay un contraste entre rico y pobre. Le vamos a ver la palabra rico que dice, ¿no? Vamos a ver en el contexto de Lucas, dice la palabra rico y pobre, vamos a ver. Ya tenemos aquí, dice, les voy a leer en el original, estaba así diciendo, pero también hacia los aprendedores, discípulos, hombre, alguien estaba siendo rico. La palabra rico es plousis, plousis significa, figúrate, rico, abundado, eso significa pleroma, pleroma significa mucho, bastante, viene de la palabra riqueza. ¿Sí? Es decir, dinero, posesiones, abundancias, ¿sí? Y también significa este, llenar, estar lleno, saciarse. Es obviamente una palabra que habla de holgura, de llenura, pero obviamente de los bienes materiales. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, pues, que hagamos tesoros más en el cielo que en la tierra, y que esta persona pues estaba siendo rico
con los bienes que tenían, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, vemos que esa palabra denota entonces plenitud material, pero vamos a ver en cambio la palabra pobre, ¿sí? La palabra pobre que está determinando aquí, sobre todo en la Biblia hispana, dice, este, estamos en el 19, vamos a ver, 19. Entonces dice la traducción, estaba vistiéndose dice, hombre, pero alguien estaba siendo rico y estaba vistiéndose de púrpura y lino, dice, siendo tranquilamente disfrutando según el día brillantemente, o sea, estaba viviendo un disfrute material, ¿no? Pero el contraste es un mendigo. El mendigo, vamos a ver la palabra mendigo, porque aquí en la traducción dice, y cierto pobre llamado Lázaro, y aquí en el original estamos viendo la palabra mendigo. La palabra, vamos a ver, estamos, permítanme con nuestro auxiliar. Estamos, propósito, estamos en el versículo 20, ¿no? La traducción, esto es muy importante indicarles, la traducción, no sé cómo, déjenme ver cómo está en la Reina Valera, le vamos a poner en la Reina Valera, ¿sí? Espérenme un ratito, ¿no? ¿Cómo está en su Reina Valera? Si ustedes pueden ver en la Reina Valera cómo le traduce, ¿sí? Es el término en el mundo, en la literatura, en la Biblia hispana dice cierto pobre. Vamos a ver cómo está en la Reina Valera, ¿sí? Eso quiero que ustedes me indiquen. Si usted ya tiene su Reina Valera, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver el término aquí en nuestro auxiliar. Estamos buscando. Entonces, aquí dice, había también un mendigo. Muy bien, dice la palabra mendigo. Ok, está bien traducida porque acá está pobre. Vamos a ver entonces en el original, en el griego. ¿Sí? Vamos a ver en el original, en el griego, la palabra cómo está traducida. ¿Sí? Entonces, la palabra ahí es mendigo. ¿Sí? Vamos a ver, y la palabra en el original que estamos leyendo es tojos, tojoi. Entonces, significa, muy bien, sí, mendigo y puede ser también pobre. Dice, ¿no es cierto? Mendigo, porliosero, es decir, estrictamente denotando mendicidad absoluta o pública, también usado en sentido calificado relativo, ¿sí? Propiamente singular son circunstancias adversas o privado de los bienes, ¿sí? Está entonces afligido. Hay un término, este término tojos, hay veces que hay que diferenciar los términos. Esta persona que dice, llamado Lázaro, que significaba, ¿no es cierto?, Dios auxilia, Dios proporciona auxilio, dice que era una persona mendiga, pero había muchas formas de caer en la mendicidad. La una era ser vago, ocioso, no trabajar, ser un holgazán, pero la otra era cuando caía en desgracia. En este caso, el término tojo es cuando alguien cayó en desgracia. ¿Qué significa esto? Que producto de las circunstancias sociales, socioeconómicas, del contexto de un imperio romano, de un imperio corrupto como fue el imperio romano, un imperio, un reinado monárquico de la casta herodiana, como ya hemos hablado, y también de las autoridades religiosas, como son los sumos sacerdocios, los fariseos, los escribas, no todos, no hablamos, pero la mayoría, era pues que sometían al pueblo a duras cargas como son los impuestos, ya hablamos de ello. Y las clases sociales pues era un abismal, eran tan abismales que puede ser que habían solo los pudientes, la clase sirviente y los esclavos.
y los tojoi, que eran aquellos, por decir, que producto de la constante situación económica precaria que no había oportunidades para todo, entonces yo les había contado que tal vez se quemó todo, que tal vez le robaron, le estafaron, o que hubo una desgracia y se acabó toda la cosecha, los animalitos, o que estando en una condición humilde aún más, lamentablemente fue tan duro que a veces quedaban en la indigencia porque no tenían ni familia ni nadie, a veces en las guerras morían todos de enfermedades, entonces tantas causas, esta palabra no es que Lázaro era un mendigo holgazán, porque hay veces que dicen, ay, pues los pobres, los mendigos, los pobres son aquellos que tienen necesidad, sí, pero hay mucha también gente que se aprovecha y de los papás, de las personas y viven holgazanamente y terminan en esa condición o haciendo mal. Entonces, esta persona dice que es Lázaro, una persona que cayó en desgracia, un tojoy que lamentablemente estaba en esa condición. Prácticamente como digo a veces como el día de hoy. Vemos, la situación económica es muy compleja, no hay trabajo, hay gente que sí es holgazana, pero hay otros que lamentablemente se ven movidos, usted ve que económicamente la situación del país es tan compleja que dicen, no, si es que hay trabajo, no hay trabajo. Yo he estado también cerca de personas y he estado conversando. La otra vez una hermanita, pues le llamamos, ella hace las pijamitas, no hay materia prima, no le han pagado. Entonces, cada caso es especial. Pero en esta situación del país, amados hermanos, es muy personal el criterio. Lamentablemente, el manejo de la economía del país no ha sido la saludable. Y no le digo soy yo, solo yo. Hay muchos analistas. Es tremendamente mal manejado la situación y ya dejar de decir que el gobierno pasado, el anterior, nada. Es tan lamentable el manejo de la economía que nosotros confiamos es en Dios y el esfuerzo del trabajo que cada uno hagamos. Punto. Hay que trabajar, hay que hacer y crear oportunidades y apoyarnos cuando conocemos a alguien que no tiene o algo. Y empezar a crear entonces en ese sentido la conciencia social. Pero bueno, volviendo a nuestro querido personaje Lázaro y el rico, en el contraste dice que los dos vivieron. Y aquí vamos al versículo. Dice que estaba lleno de llagas. Eso me hace pensar, cuando dice lleno de llagas, es otro contexto ahí. Recuerde que en ese tiempo la enfermedad y cuando alguien caía en desgracia lo señalaban. Encima de que no había ya para él entonces una oportunidad, lo juzgaban y lo señalaban porque decían que por algo ha de haber caído en eso como pecador. Acuérdese de Job, cuando perdió todo y le increparon sus amigos. Usted puede leer ese libro, una joya de la literatura antigua, oriental, y obviamente de la palabra, en donde Job, lamentablemente, por caer en esa situación de prueba, obviamente Dios probó ahí la fe, es otra situación, pero sus amigos le increpaban diciendo, algo has de haber hecho, eres pecador. En ese tiempo igual los fariseos y la sociedad no perdonaban, se decían, claro, por pecadores que te caes, y por eso no lo ayudaban. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, vimos ayer en el nombre que Él es como el Rey de justicia, no solamente porque es un Rey justo, sino porque es defensor de la causa del huérfano. Por eso en Lucas 4, 18, 19, ¿qué dice? El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos, a los oprimidos. Entonces, es en ese sentido que Cristo nuestro Señor viene justo a atender a aquellos que verdaderamente cayeron en desgracia y en la necesidad. Pero volviendo entonces al texto, dice 21, el versículo 21, rico y Lázaro, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, aún los perros venían y le lamían las llagas, o sea, la condición en la que estaba este hombre era una condición muy dura, penosa, digámoslo así. Pero en cambio, dice en el 22 que aquí viene un acontecimiento. ¿Cómo vivió el uno y cómo vivió el otro? Mientras el otro, en su banalidad, como dice Eclesiastés, el libro, ¿no es cierto? Todo lo vano, en la cholla vida que vivía y en el disfrute de su goce, de su glotonería y de su opulencia,
¿Qué es lo que sucede? Dice el 22, aconteció que murió y el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, aquí hay dos circunstancias, dos lugares. Las dos parten de esta realidad llamada tierra, de este sitio en donde realmente vivimos todos y ellos vivían, y pasan a otro estado en el cual después de la muerte, pues el uno dice que va al seno de Abraham, ¿no? Al seno de Abraham. A propósito, el comentarista dice que en la palabra de Dios encontramos, dice, el seno de Abraham es un semitismo del Talmud, registrado solo aquí en las Escrituras para designar paraíso. Las culturas siempre pensaban dónde estaba el lugar del paraíso después de la muerte. Ustedes ven que todas las culturas antiguas, lo hemos hablado, y ahora actualmente, ¿dónde vamos? ¿Dónde está ese lugar? Hay un lugar en donde, y ahí contrastaban, los buenos van a un lado y los malos. No, acá no es que los malos y los buenos, sino es donde Dios ha establecido el lugar para aquellos que viviendo en la tierra aquí tomaron decisiones respecto a su futuro. O sea, de vivir en el futuro, donde estemos, depende del presente. Lo que decidamos y lo que hagamos. ¿Ok? Entonces, en este caso dice, como podemos designar también, como se puede designar también el cielo. Hades, aquí la palabra importante, Hades. Entonces, la palabra, vamos a ver en el original, estamos en el versículo 22, versículo 22, Lucas 16, 22. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar en el original, la palabra dice, le voy a leer en la traducción, llegó a ser pero morir el mendigo, nuevamente ya vimos lo que significa tohoi, mendigo, y es ser llevado desde a él por los mensajeros de hacia adentro del seno de Abraham. La palabra seno de Abraham, vamos a ver el original, significa ensenada, dice bahía, regazo, ¿sí? Es justamente un término que nuestro Señor Jesucristo usa, colpos, para decir un lugar, un espacio en donde estaban las personas que morían en la fe judía. Entonces, estamos hablando que el seno de Abraham es justamente ese lugar, ¿no es cierto?, donde para los justos los rabinos dividían el estado después de la muerte en un lugar para los judíos, el seno de Abraham o paraíso, y otro para los malos, Hades. Para el creyente, la muerte significa comunión inmediata con Dios, ¿sí? Entonces, este lugar, el seno de Abraham, es el lugar donde los judíos pensaban que estaban las personas que morían en la fe judía, en la fe piadosa judía, y llegaban a este lugar donde estaba el seno de Abraham. A propósito, quiero leerles este texto bíblico, ¿sí? Cuando dice, Dios no es Dios de muertos, ¿no es cierto?, sino de vivos. Vamos a ver, acompáñenme, por favor. Tenemos aquí Lucas 20, 28. Lucas 20, 28. Vamos a ir un poquito más allá a Lucas 20, 28. Saludamos a Cristinita, que está acompañándonos. Saludos nuestra hermana Cristinita, un abrazo a la familia Lastra, a Osvaldito, a Fidel, Dios te bendiga, Carmen Núñez, Margarita Regalado, bendiciones, Margarita Álvarez, Osvaldito, un abrazo, Cristina pues está con nosotros, nuestra querida hermana, Angelito y Patilu. Entonces, acompáñenme a Lucas 20:38. Lucas 20:38 dice, pues Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. Pero bueno, leamos un poquito antes del 37, ¿ya? Leamos un poquito antes del 37. La palabra dice, y con respecto a que los muertos han de resucitar, también Moisés lo mostró en el relato de la zarza,
cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Entonces, el lugar, el seno de Abraham, es el lugar donde estaban sencilla y llanamente los judíos que morían en la fe, los judíos piadosos. Pero los judíos que bajo la ley, en el estado de ese lugar de la ley, pues no iban allá, sino iban al Hades. Y vamos a ver entonces la palabra Hades, ¿qué significa? Entonces el seno de Abraham significa, sino el lugar, un estado en donde están los judíos, esperando pues que se cumpla todo el proceso, ya sabemos, de escatológico del final de los tiempos, y también vamos a ver en cambio lo que significa Hades. Y para ello nos vamos al 23, Lucas 16, 23 del texto que estamos analizando, y dice: y en él, Hades, la palabra Hades, vamos a ver, ¿sí? Sepulcro, Hades, ¿sí? Significa sepulcro, lugar de las almas que han partido, ¿sí? Es un lugar en donde existe un lugar en un estado consciente, porque la palabra Hades viene de un término también eido, que significa Hades, eido, que significa percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, conociendo, entender, mirar. Entonces, el término Hades es el lugar donde van aquellas personas, ¿sí?, que están en un estado de ¿qué? De muerte. Por eso es sepulcro. Otros lo traducen como infierno. Pero cuando hablamos de sepulcro, estamos hablando del sepulcro, no como la necros. La palabra necros significa, ¿cómo se llama? La muerte material. El que un cuerpo que está vivo, pues deja de respirar, deja de tener vida, zoe, y termina en necro, significa que murió, expiró. Pero aquí dice que es el Hades un lugar donde está el estado de muerte eterna, de una muerte eterna y consciente. Por eso la palabra Hades viene de una palabra que significa eido, percibir. En el estado del Hades y en el estado del seno de Abraham hay una conciencia. Y en este sentido, esta persona, por eso en el relato dice que llámense antesala del lago de fuego y azufre, llámele tormento, llámele infierno, porque usted ve que después en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco, la mayoría, mejor dicho, todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, incluyendo Satanás, van al lago de fuego y azufre. Así como en el cielo, en el paraíso, en el seno de Abraham para los judíos, y el cielo, el paraíso para nosotros, que al final los vamos a estar igual. Por eso en Apocalipsis dice: les vi a los 24 ancianos, dice la visión que tiene Juan el evangelista, y 24 ancianos significa las 12 tribus de Israel, y la iglesia, 12 apóstoles, es un número figurativo que denota los dos pueblos. Entonces, el Hades, en cambio, es la antesala del sufrimiento eterno del lago de fuego y azufre. Estas dos personas, el contraste es cómo vivieron. Si ve cómo es el contraste. El uno aquí en sus banalidades, enfocado en sus experiencias de solamente fútiles, pero el otro en una condición, lamentablemente, como digo, no por vago, no por ser holgazán, pero en las circunstancias, lamentablemente vivió esta situación de mendicidad, de carencia, pero espiritualmente era rico. Ahora, hay que ser mendigo y pobre para ser espiritualmente, como lo he mencionado,
estar en el Señor? No, ninguno de los dos. Porque Mateo 5:1 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En Lucas, en cambio, en las bienaventuradas dice, bienaventurados los pobres tojoi, 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 porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, el asunto de lo espiritual, la riqueza, no tiene que ver con una condición en suma, en que está, sino en el, como dice la palabra, en lo espiritual. Lázaro, ¿qué significaba? Dios proporciona auxilio. Este hombre era un hombre de fe. Se supone que si le ponen ese nombre y cuando le ponían el nombre a una persona era porque la persona, las características, lo que era, entonces era un hombre de la fe judía. Por eso va al seno de Abraham. El otro, en cambio, vemos que va al Hades, el lugar donde los judíos ubicaban el lugar de tormento. Y vamos avanzando, no sé, tenemos 5 minutos más. Creo que nos vamos a quedar ahí por ahora porque esta, eh, esta parábola o este relato, usted dirá, ¿qué es, pastor? ¿Relato histórico o parábola? Mañana definimos ello. Pero primero quería que estemos analizando esta primera parte. Vamos a avanzar mañana poco a poco. Pero recuerden, amados hermanos, a propósito, la forma como vivimos acá es lo que determina allá. Y el valor de lo que nosotros, amados hermanos, damos a la vida. Aunque Lázaro vivió esas circunstancias muy difíciles, pero parece que su corazón estaba en Jehová, en Yahweh, estaba en Dios. Si eso le pasó, no quiere decir que todos tenemos que llegar a esa condición para ir al seno de Abraham, al cielo, al paraíso. Como le dijo generalmente cuando se dirige a los gentiles, nuestro Señor, por ejemplo, al ladrón que estaba al lado, a un ladrón y el otro ladrón, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero la forma como vivimos acá, la forma como nosotros enfocamos la vida, la fe, cómo es nuestro accionar, determinará a futuro el lugar en el que estemos, el lugar en que vayamos. Y siempre la predicación debe ser hacia allá. La decisión de la humanidad, del ser humano, del hombre, del varón, la mujer, debe ser en función de no solo lo aquí y ahora, sino el eterno. La forma como vive esa persona y determina, como siempre les digo y les he dicho a los jóvenes y a todos, hay 3 decisiones importantes para el ser humano. La primera es la fe. ¿En quién crees? ¿En qué crees? Y eso determinará el futuro de tu eternidad. La segunda es cómo vives, la familia, tu trabajo, tu desarrollo, cómo vives y en dónde enfocas tu vida. ¿Eh? Familia, trabajo, preparación, sí, porque jamás está diciendo la palabra que uno debe ser holgazán y no trabajar, para nada. Entonces, ¿cómo vives? ¿Cuáles son tus principios y valores de la vida? Pues obvio, tiene que ser del reino de Dios, aunque miren esta persona, cuando conocía, por eso dice Padre Abraham, ¿no? Ya vamos a hablar mañana, esta es un tela de cortar de esta enseñanza. Y lo último, cuando decimos entonces la decisión, ¿no es cierto?, de la fe en quien crees, cómo vives, y lo otro, ¿quién quieres tú ser y hacer? Es cuando tú decides entonces construir esa vida en lo profesional, decisiones que debes tomar, ¿no es cierto? Prepararte, estudiar, lograr los logros. Jamás la palabra habla acerca de que no se debe hacer logros, mucho cuidado. Pero dentro de esa línea de existencia está integridad, está la fe, está el amor. Y eso cada día debemos orar para que Dios nos ayude a ser esas personas. Mañana continuaremos con esta parábola preciosa, con esta historia preciosa. Y el Señor pues nos dará y nos guiará enseñanza muy profunda para nuestras vidas, la familia y el mundo. Acompáñenme a orar para terminar este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado hasta aquí. Mañana continuaremos, Señor, para poder compartir
este tiempo con mis amados hermanos, de la revelación tuya a través de esa palabra y la enseñanza. Gracias, Señor, porque sabemos que lo que más anhelas, Señor, es que vernos aquí, vivir, Señor, a plenitud, como dice tu palabra en Juan 10:10, esa plenitud en la vida, en la fe, aún en las circunstancias que estemos. Seremos probados aún, de pronto, en la enfermedad o en las pérdidas, desgracias, o como sea, pero en la circunstancia en que estemos, jamás renunciar a esa fe como lo hizo Lázaro. A pesar de sus circunstancias, no renegó y por eso tú lo llevaste directamente hacia ti. No así la otra persona, Señor, que vamos a seguir analizando, pero más que nada, Señor, ayúdanos a ser esas personas de fe, esos hijos tuyos firmes en nuestros principios y también que hayamos, Padre, tomado esa decisión de ser tus hijos y de seguirte siempre y crecer y madurar en la fe. Gracias, Papito del Cielo. En tus manos ponemos este día, cada familia, cada hermano, cada hermana que estamos reuniéndonos con el Señor. Bendito seas, Papito del Cielo. En el nombre de Jesús te alabo y te glorifico. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Un abrazo a todos. Besos. Y nos estamos viendo, Dios mediante, si el Señor lo permite, esta noche. Bendito sea el Señor. Te alabamos, Señor.